Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha pasado por esta semana, durante esta semana. Estáis viendo aquí un invento un poco estrambótico, os lo voy a contar ya, que leches. Mirad, esto es un bote de cola, ahí la estáis viendo, de cola, 1,80 €, está cerrado, por cierto, no pasa nada. Que lo he tenido que colocar aquí para sujetar esta flauta de forma temporal hasta que decida este fin de semana qué hacer con esto, ¿vale? Me lo he traído por aquí porque ya sabéis que estamos vaciando el local y nos hemos traído a la gran bestia, mirad qué filtro, o sea, mirad qué tamaño de filtro. Bueno, pues si me seguís en Instagram, la cuenta de Acuarios 4K, visteis cómo le pusimos el cinturón a esta bestia para transportarlo el otro día en una fotillo. Así que ya sabéis, seguirnos en Instagram, suscribiros a este canal y en todas nuestras redes sociales, básicamente. Bueno, el tema lo he colocado aquí y diréis, madre mía, pero vas a tener un montón de corriente en el acuario. Para nada, lo que he hecho es, como este es un filtro de la NASA, he regulado el caudal al mínimo, que son 400 litros la hora, que es prácticamente menos incluso caudal que un Egein Classic, que un 2213 normal. Lo he colocado ahí y ya está, 400 litros la hora en un acuario de 240 litros, no se nota. El filtro no pierde el ciclado y de eso hablaremos en otro vídeo, de cómo mantener el ciclado de los filtros cuando hacemos cambio de acuarios o historias de estas. Yo, por ejemplo, este filtro quiero mantener el ciclado para un acuario que vamos a montar de cara a septiembre, de cara a cuando pasen ya estos primeros y apoteósicos calores, que madre mía, ya empieza a ser necesario colocar ventiladores. De momento están a 26 grados, tanto este acuario como el del beta, como el pequeñito y tal, aguantan 26 grados. El marino, que ahora ahora se está recuperando de una mega plaga de cianobacteria, pues bueno, 26 grados empieza ya a ser un poquito preocupante, así que le meteré ya el ventilador. Dicho esto, cositas. Los ventiladores los activaremos ya esta semana, porque para el fin de semana aquí en la ciudad dan 36 grados. Lo malo, que esto es un quinto y arriba no hay ningún piso. Da el sol en todo el tejado, en todo el piso, y esto se pone hecho un horno. Esta habitación sí que está a 26 grados, pero por ejemplo el salón, hoy que estamos a 34 grados, está a 30 grados, le pega el sol desde que amanece hasta toda la mañana, todo el sol, toda la tarde, todo el sol en el tejado, o sea, se pone a 30 grados. O sea que aire acondicionado aquí fundamental. Dicho esto, vamos a ver el acuarete este pequeño, que mirad, ya va rebrotando aquí el bicharrete, que oye, ni tan mal. Tengo que buscar aquí para grabar, para estas tomas, para que no me destelle mucho el tema, pero bueno, de momento no le he hecho nada, ¿vale? Ya van agarrando las plantitas, van enraizando un poquito todas estas plantitas. Vamos a ver qué tal reacciona el acuario y cuánto tarda en ponerse esto bonito. Iremos siguiendo el tema. De momento nos sigue saliendo de biofilm y tal, pero bueno, totalmente normal al ser las primeras semanas. Visteis esta semana pasada que pusimos el autorrellenador. Lo he quitado ahora momentáneamente porque lo tengo que poner bonito y lo tengo ahí medio desmontado, ¿vale? En cuanto lo pase ya por la parte de atrás y demás esta semana, lo dejo listo para el tema de las vacaciones. Hemos limpiado las pipetas, por cierto, que esto ya dañaba la vista, pues ya están limpias. Rantanplan, que es un pececito muy bonito, sigue genial, en muy buena forma y estado, así que nada, tendremos que empezar ya con una hembra. Ahora bien, os quiero decir, de este acuario vamos a meternos ya en salsa. Voy a quitar la blisa japónica. No me gusta por varios motivos. Por uno, me está creando aquí una zona umbría, una zona de sombra, que no me gusta en absoluto, porque de hecho la Pogostemon se la comió entera. Ya veis cómo la tienen, entre eso y las gambitas, que están deseosas de comer brotes tiernos de Pogostemon, pues en eso tenemos. Me chupa demasiados nutrientes, desequilibra bastante en un acuario así tan pequeño, son 35 litros, hay muchísima, he quitado muchísima, pero la tengo que quitar. ¿Por qué? Porque necesito una planta que no sea tan invasiva y que no sea tan bestia, ¿vale? Entonces, bueno, la quitaré y no sé qué planta meter, así que ahí entráis vosotros en juego. Ponedme en los comentarios qué plantita queréis que sustituya a la blisa. He pensado, digo, bueno, a las malas estiro el macizo madre mía, no me sale. Bueno, de esta Orogine repens, pero bueno, va a ser estirarlo mucho. Entonces una plantita para zonas medias tiene que ser esa.
A las malas, un mega macizo de Rotala Armania SP Bonsai, pues y ya está. O sea, así por todo, pero yo creo que va a ser too much. Aunque bueno, no quedaría del todo mal, ¿eh? Un mega macizo de Rotala y ya está. Bueno, lo iré pensando, chicos. De momento ya los macizos van para arriba. Como veis, la Walichi ya poco a poco va cogiendo fuerza. Tengo que podar ya esta semana. Quería dejarlo sin podar para que lo veieseis, porque nunca lo veis. Siempre le meto la poda antes de grabar y bueno, quería dejarlo así un poquito salvaje. A ver si crecen los macizos que tengo en la parte trasera y se pone esto mucho mejor. El beta no le pasa nada, es un acuario, bueno, a las carguinas sí por estar a 26 grados, al beta no. Bueno, iremos ahí jugando. Obviamente le vamos a poner ventilador, control de temperatura y demás historias. Esto tiene que estar bien. Vale, vamos al 240 y os cuento un poquito la situación. La situación es que el acuario está muy bien, súper estable. Todo está muy, pero que muy bien. Igual, esto no le quería meter poda, pero le tengo que meter ya la poda, la Rotala y al Pogostemon erectus para que, bueno, rebrote y demás. Aunque, bueno, está sanote, yo creo que no habría que hacerle nada. Estos pececitos están encantados, felices y contentos de estar a esos 26 graditos. Así que, de momento, este acuario se queda sin ventilador hasta que vaya avanzando un poquito más la semana. Por lo demás, dije que iban a tener una puestecita los apistogramas. No los he visto con alevines ni nada. Así que entiendo que no habrá puesta ninguna. El macho está por ahí, la hembra la he visto hace poquito por ahí por las zonas traseras. Y nada, mirar cómo está, por cierto, este Fisidens, que ya va rebrotando. Me está saliendo algo de alga filamentosa, no me mola, pero bueno, está rebrotando. Supongo que la alga filamentosa es de aquella alga que teníamos y nos está saliendo, pero bueno, está brotando bien, esto está sano, el acuario en líneas generales está súper estable. Y eso es lo que hace falta. Más cositas. Este acuarete, este sí que no me gusta. Este no me gusta ahora mismo como está. Y ya veremos si no acaban montándolo. Y yo es que ahora mismo, a ver, este es un acuario que obviamente por el tema de su estética y demás cuesta más hacerle los mantenimientos. Yo voy justo de tiempo. Me cuesta bastante hacerle los mantenimientos y controlar a estas plantas de tallos tan altos en este tipo de acuario. Me gusta mucho el tema de la Dragonwood y demás, todo este Monte Carlo sobre la plantita, me gusta muchísimo, pero no es funcional como yo quiero o con la paciencia que yo tengo o el tiempo que yo tengo. Entonces, bueno, ya veremos si no acabo cambiando el acuarete. Este momento, pues igual lo convierto en un terrario o alguna historia de estas. Y dejo aquí encima otro acuario encima de la mesa que sea un poquito más funcional. No lo sé, ya veremos. Es un acuario que me gusta un montón, que es precioso, pero tengo que darle una vuelta. No me acaba de convencer y cuando no me convence una cosa, ya sabéis que es cuestión de tiempo que le meta mano, por cierto, eso para el tema del reflejo. Así que dejarme echarle una pensada y si encuentro un acuariete que pueda sustituirlo, lo sustituimos. Más que nada por eso, porque no tengo el tiempo necesario para dedicarle y para tenerlo feote. Ya sabéis que ahí las cosas me gusta tenerlas bien y probablemente esto sea un next. Pero bueno, ya veremos. Dejadme pensarlo, si os parece. Bueno, y ahora me pongo por aquí a despedir el vídeo, no sin antes deciros cositas que hemos hecho esta semana. Fuimos al Jardín Botánico aquí en Albacete, lo llaman Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. A ver, es algo joven todavía ese jardín botánico, no hay todavía grandes especies que digas ¡guau, qué pasada! Pero tiene cosillas curiosas. Por un lado, tienen ahí una pequeña exposición de plantas carnívoras que, sinceramente, ahí habría que darle un toquecito y se tendrían que poner un poco las pilas porque estaban, bueno, un poco reseco el sustrato y tal. Tenían las 4 plantas carnívoras típicas, que de eso no grabé ningún vídeo, pero sí que es verdad que grabé en la zona tropical, que tiene un invernadero bastante curioso, estaréis viendo ahora mismo imágenes, y la verdad es que, oye, merece la pena, por lo menos si venís por aquí, daros un paseíto, si sois de por aquí, daros un paseíto por allí, pues la verdad es que genial. Aparte de esto, que ya me lo dijo Helio, de Acuario GCM, ya sabéis, de hecho creo que ha hecho algún que otro vídeo para su canal de Helio CM, o no sé cómo se llama, Helio CM creo que es. Bueno, de una exposición de bonsai que hicieron, no sé si alguna asociación de aquí de la ciudad y demás, y la verdad es que es un pasote. Estáis viendo ahora mismo imágenes de los bonsais y a lo mejor no eran ultra mega hiper super espectaculares, pero yo me quedé, vamos, una cosa de locos, que me está picando mucho esto la curiosidad de los bonsai. Yo no tengo ni idea, pero bueno, voy leyendo, voy aprendiendo poco a poco. Nuestro pino sigue vivo, nuestro ficus no es un bonsai, pero bueno, intentaremos hacer algo con él, intentaremos que sea bonsai en un futuro, no sé, ya veremos, se intentará.
Y bueno, igual me voy animando y vamos ampliando colección y montamos ahí en la parcela algo chulo. Más cosas. La verdad es que, oye, ahí estoy, seguid viendo las imágenes del tema de los bonsáis. Hubo uno que fue una auténtica locura. Lo tenéis en TikTok, lo tenéis en Instagram, en las historias. Un montaje, mirad, os lo estoy poniendo ahora mismo, espectacular. O sea, ¿queréis que intentemos algo así en casa con algún, no voy a decir bonsái porque todos los arbolitos son de exterior, pero sí que alguna plantita o algo así chulo en una macetita con agua en el fondo, no sé, podría quedar chulo en la zona guaycusa? Ya veremos, le estoy dando vueltas. No me quiero enrollar mucho más, no hay más que contar durante la semana, seguimos haciendo cositas en el local, seguimos transportando todo el tema de los acuarios, estamos sacando cositas. La batería de los gambarios, de verdad, os la vendemos 400 euros, topa vosotros, menos las gambitas, obviamente. Y nos queda ya poquito que sacar, haremos un vídeo de despedida, obviamente, desde el local. No sé si nos dará tiempo para dejarlo para este mes, pero si no, ya para el que viene. Dejamos todo limpito y cerrado y ya está, fin de ciclo, chicos. Ya sabéis que nos estamos mudando aquí poco a poco, seguimos iniciando proyectos y tengo lo de los cangrejitos muy pendiente, que el Team Cangrejos siempre está ahí en nuestros vídeos. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo, le dais like al vídeo, suscribís al canal, le dais a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo. ¿Dónde? En Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos.